ICSU Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Bienvenidos una vez más al podcast de ICSU Cultural. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con el magíster Jesús Mendoza, licenciado en gestión gastronómica y máster en gestión de turismo, un profesional que ha logrado fusionar gastronomía, turismo e innovación. Actualmente es docente de la Universidad Técnica de Manabí, en donde impulsa la identidad local, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas propuestas culinarias. Su visión apunta a fortalecer la gastronomía como herramienta para el desarrollo territorial y cultural. Un honor tenerlo con nosotros. Sean todos bienvenidos. Saludos cordiales a todos los amigos que nos siguen semana a semana en nuestro podcast ICSU Cultural. Robert Zambrano les saluda y aquí en compañía de nuestro fraterno amigo que semana a semana también hace presencia en este programa, nuestro querido amigo licenciado Julio César Gonzalo Guillén de las Casas. Ahí nomás, nada más. Gracias por estar acá. Él viene siempre en representación de Argos, de la Fundación Cultural Argos, y ahora también contamos con la presencia de un directo amigo que ya nos ha visitado en otras ocasiones y que ahora nos regala este tiempo para conversar sobre la gastronomía manabita y todo lo que atañe a esa comida milenaria, no ancestral, no milenaria, que podemos ser, porque porque la yuca es nuestra, el cacao. Bueno, sí, pero no la preparación. O sea, hablar de eso lo va a decir. Bueno, ya vamos a hablar y ese será el primer tema de conversación. Agradecemos la presencia de nuestro amigo Jesús Mendoza, quien es docente del Departamento de Gastronomía y Turismo de la Universidad Técnica de Manabí y también pues es un joven con una formación bastante amplia y específica. En el simposio sobre el Chihuahua lo va a poner. Y decíamos que tiene una formación justamente en el área específica de lo que es gastronomía y turismo. Bienvenido, amigo Jesús Mendoza, y desde ya, pues en lo que dice Julio, vamos a contar con la presencia de él en nuestro evento científico que se desarrollará ahora en diciembre acá en Puerto Viejo. Bienvenido, entonces les decía, amigo José Mendoza, a nuestro podcast. Jesús. Ya. ¿Cuál es el niño Dios? Jesús, perfecto. Ya, bueno, primero agradezco de antemano aquí a la Fundación Argos y al Instituto Superior Tecnológico Universitario de Puerto Viejo por esta invitación. Valoré bastante la oportunidad de reflexionar un poco de lo que es la gastronomía manabita y como expresión cultural y el turismo como una vía para fortalecer también el desarrollo de nuestro territorio. Sí, continúe. Bueno, cuando hablamos de turismo gastronómico aquí en Manabí, nos referimos sin duda también a verlo como un patrimonio vivo, ¿no? Que se manifiesta tanto en sus técnicas culinarias ancestrales. Aquí comentaba milenaria, ancestral, cómo denominarla. ¿Cómo la denominaría usted? Yo la considero ancestral. Y si vamos por la parte milenaria. Comparte conmigo entonces. Y si vamos por la parte milenaria, yo me aferraría tal vez a ese. Los productos. No los productos. O sea, ya hablamos entonces de las preguntas en particularidad. La gastronomía, a ver, cuando hablamos de gastronomía nos estamos refiriendo a la preparación de los alimentos para el consumo. Sí, ¿cuándo nace la gastronomía? Cuando el hombre empieza a asar los alimentos. Ahí es la cocina. Ahí es la cocina. La gastronomía ya con los franceses. Cocina. Primero se cocina. Entonces no es milenaria. Pues. Primero hay la cocina, después la gastronomía. Ahora si lo vemos en la parte milenaria, veamos los equipos, las herramientas y qué se mantiene hasta ahora. Un elemento puede ser... A ver, ¿gastronomía a partir de cuándo? Yo diría por 1800, allá con los franceses, cuando nace el concepto. Centenaria. Claro. Pero si vemos la parte milenaria, técnicas que se usan actualmente en la cocina, sí, milenarias. ¿Por qué? El elemento, el horno. En la prehistoria no te das ¿Por qué? ¿Por qué te diría el elemento, el horno? Porque tenemos hallazgos. Claro, y hay utensilios de cocina en toda la arqueología, ¿no? Sí, de aquí en la cultura premanta, las culturas de los asentamientos que tuvimos acá, 500, 2000, 3000 años, ahí vemos ya que había cocina. Entonces hay técnicas milenarias de cocina que se mantienen. O sea que cuando hablamos de gastronomía ya vemos la cocina como ciencia, así sería, ¿no? Como objeto de estudio lo vería yo. Porque ya ciencia es ciencia. O sea, la gastronomía no es una ciencia.
Eso depende del lente con lo que lo quieras ver, porque puedes verlo en un enfoque 360, porque en gastronomía, No, según los autores, según la literatura en la literatura, científica. bueno, mi perspectiva es objeto de estudio y que Ah. abarca otro espacio. Sí. Pero la ciencia tiene un objeto de estudio. Toda la ciencia Ya, tiene un como objeto. objeto de estudio. Ahora, ¿Objeto de estudio de qué? ¿De quién? a ver, hagamos. Fuerte ese entrevistador. Sí, sí. Ese espacio es necesario. Yo, más que caer en ese dilema de discutir de ciencia, ¿no? Es un objeto y depende mucho de la óptica. ¿Por qué? ¿Cuántos doctorados en gastronomía usted conoce? No conozco Sí, ninguno. Un espacio. No, sí hay, dos que tres. ¿Ya? Sí, y eso ya quiere decir que es un proceso que va cambiando, evolucionando, nos vamos adaptando. Aquí en Manabí es interesante. Ahí tenemos licenciaturas, tecnologías. Es que se puede hacer ciencia de la gastronomía. Se puede investigar de ese Y se puede hacer ciencia. Y si investigamos, se genera ciencia. Exactamente. Yo todo estudio, pero estoy investigando la gastronomía. Para que sea ciencia, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Y si hay el objeto de estudio, entonces hay la ciencia. Esa es una perspectiva. Claro, porque ahora lo que podemos entrar a la polémica es que es ciencia y arte, como algunos conocimientos que son ciencia y arte. Por ejemplo, la literatura, Ya. que es ciencia y arte. Ahora, también yo no creo que todo gastrónomo sea artista tampoco. Eso es Y lo que hacen implantados, pero a ver. ya. Eso es otra cosa. Tenemos muchos amigos que nos siguen en la red que va a generar la polémica. Y va a generar polémica, probablemente. Porque el decir que el gastrónomo o el experto en la cocina no es un artista. O sea, ¿de dónde queda eso del garnish y todo? Eso es arte. Es que ahora eso es artístico. Eso es otra cosa. Pero no es parte de la gastronomía. Claro, la gastronomía tiene un montón de matices. Puedes ser experto en garde manger, puedes ser experto. Pero para ningún artista el que hace eso. Y claro, tienes esa visión. Mire, le pongo así de facilito. Yo compro los ingredientes para hacer un plato X y se los doy a usted y se los doy al amigo Julio. Los mismos ingredientes, la misma calidad, la misma porción, todo. Pero lo que va a construir usted con esos alimentos va a ser muy distinto al de acá, porque este no tiene conocimiento y usted sí lo tiene. Y tiene la experticia, y tiene la creatividad, el ingenio. Nuestras mujeres manavitas, y más aún de la campiña, de elementos básicos construyen delicias para el paladar. No con muchos ingredientes, no con mucha sofisticación. Por ejemplo, los platos de la gallina, por ejemplo, todos sus derivados y todo, que son con elementos básicos y sin embargo, qué delicia que preparan. Y eso es un arte. Y eso es un arte, ¿no es cierto? Es un arte como arte del oficio. El arte del oficio, el arte de la carpintería. Es otra cuestión. Si hablamos de la estética de los emplatados, tiene su... Julio, habla. No, yo prefiero que tú te... No, yo prefiero sacar el conocimiento a él, déjalo desarrollar un efecto que no, sí, bueno, si me puedes decir arte, no, existe arte en la cocina, sin duda. Hay técnicas, podemos encontrar, comentaba el tema de garnish, tal vez el tema de una escultura, una noción artística, pero no todos los gastrónomos per se manejan esa habilidad, esa destreza. Es algo que se desarrolla. Sí, entonces no puedo decir que todo gastrónomo es un artista, pero tal vez conocerá las nociones. Sí, pero la mayoría. Porque mira, para ser gastrónomo hay que tener esa sensibilidad, ¿no es cierto? Esa sensibilidad. Y en este caso la sensibilidad del gusto y también de la parte visual. Porque no nos olvidemos que un plato entra primero por los ojos. Así es el momento. Claro. Ya, es interesante la postura, pero te digo, no te puedo decir todos los gastrónomos saben hacer garnish. No va a una manifestación y lo encuentran en la universidad, pero no de se pueden encontrar varias posturas, ¿no? Sí, no podemos colocar todos la misma vara, todos los gastrónomos se forman. Pero sí, la sensibilidad sí debe existir. Sí. Debe haber el manejo del sabor, la textura. Cada quien es libre de elegir la línea que le interese. Pastelería es un mundo aparte que, como personal, no tendré esa afinidad
pero sí se deben conocer las nociones básicas. El emplatar también, el tema de manejar cómo van los elementos, se debe conocer también. Porque no te emplata igual la señora del campo, usted me decía, cocina con pocos elementos muy emplatar, a montar, a decorar. Ah, ya. Sí, La parte visual del plato. Sí, al momento de servir, deberíamos servir la comida, emplatar es colocar los elementos que vamos a utilizar, la proteína, los vegetales, los carbohidratos. Sí, una vez escuchaba, mi hija que es de nutricionista, me decía que muchos platos al momento de emplatar, sería ¿no? el término, se contaminan por la mezcla de sabores y la mezcla. Ya. Usted trae un tema interesante. Su hija me dice, sí. Nutrición. Ajá. Y emplatar, y ahí se contaminan. Ahí hay también existe otra polémica. Porque ¿cuál es la razón para que comamos? El hambre. No, hay una necesidad calórica tras ese alimento. Yeah. Necesita mi cuerpo restaurar energía, yo me alimento. Su hija nutricionista, ese plato debe cubrir los nutrientes para mi cuerpo, las calorías necesarias, proteína, grasa, todos esos elementos. La magia, ¿dónde está? En que ese plato que te dice la nutricionista, usted coma papa, coma pollo, lo que deba comer. Ahora el gastrónomo tiene ese requerimiento y debe hacer que ese plato, su dieta que le recomendaron, tenga todos los elementos. Todos esos elementos, sea los vegetales y todos los azúcares, las grasas que necesite, todo lo que está ahí, que ese plato, esa dieta que ¿Eso lo forman ustedes a los estudiantes? Sí, claro, los chicos tienen una formación integral, que va desde el emprendimiento, y va la nutrición, y va la parte gastronómica. Me gusta eso del emprendimiento. Sí. Y es justamente, perdón que haga un paréntesis, y lo expreso al público, considero importante que en todas las carreras profesionales, bueno, en la mayoría, si es que en todas no se puede, pero que se trabaje mucho el tema del emprendimiento, porque la mayoría de nuestros jóvenes cuando se gradúan con la misión de ir a conseguir un trabajo y a buscar un trabajo, y más aún si es del Estado. Bien, retomando nuevamente el tema inicial y pidiendo las disculpas que nos fuimos a otro escenario, pero sí es importante, sí es bueno como cultura general. Continuamos entonces hablando y estábamos en el tema de si la gastronomía es ancestral o es milenaria o es, bueno, continúe. Como decía, referencia a ver los elementos o las herramientas que se utilizan o han perdurado en el tiempo, como el ejemplo del oro manabita, en los hallazgos arqueológicos que tenemos. Se mantiene la herramienta, podemos identificar que existieron productos ahí, que hay ceniza, que se trabajaba en este tipo de elementos. Y lo vemos que sigue existiendo en ciertas parroquias, se ha reconocido el horno, incluso tiene su debido reconocimiento, y por ende podemos hablar que hay técnicas que son presentes. Y la gastronomía, en cambio, cuando nace en Francia, ¿sabes? ¿Cuándo aparecen los conceptos de gastronomía? Entonces, tal vez una pregunta, amigo Jesús. Entre sus utensilios que usted usa para sus obras de arte, ¿tiene alguna herramienta que sea autóctona acá de Manabita? Ya, mira, dentro de mis elementos, como autóctonos Manabita son del Ecuador. No, verás, yo soy partidario y choca a veces o por la relevancia de lo que está pasando actualmente. Están los elementos. Se debe usar la hoja, se debe usar el mate y se debe usar el barro. O sea, ¿y los usan? Sí, claro. Incluso en el resto de gastronomía se presentó, lo demás presentaba. Es que la alta gastronomía utiliza todo esterilizado que presentaste entonces. Ya, nosotros, acero quirúrgico y todas esas cosas. Claro, nosotros cuando presentamos la propuesta que en el reto que quedamos segundo lugar a nivel nacional, emplatamos en plato de barro, cuchara de mate, hojas de plátano. No eran los platos de Cuenca, no. Y se llevaron los elementos con la alfarería de aquí, porque es eso, ¿no? Esa economía circular que tanto se habla, que predicar en ese escenario, en ese espacio. ¿Pero fue para ese programa o siempre? Bueno, en este caso, no hemos hablado todavía, tocaba ese tema puntualmente de qué fue lo que se llegó, pero se trabajó con una parroquia llamada Chirijos. Bellísima. Sí, linda visualmente. ¿Sabe qué? Sí, perdón, la gastronomía en ese sector tiene bastante representatividad y tenemos exponentes de la gastronomía muy representativos ahí, y eso vamos a hablar porque sería bueno también tenemos que dedicar otro programa al amigo gastronomía y turismo, porque los escenarios paisajistas cualquiera de los emprendimientos son increíbles, tienen bastante potencial.
nos apoyamos mucho, nos acompañó una de estas mujeres trabajadoras de Chirijo, que fue doña Lourdes. ¿A qué atribuye usted que ese sector? Porque por lo general hay ciertos sectores de la geografía manabita y ecuatoriana que logran identidad. Y Chirijo y Río Chico también. Pero mira tú el nombre, Chirijo. Han logrado identidad en eso. ¿A qué atribuimos? Primero tiene que haber la pertinencia de sentir y existir la voluntad. Y esa constancia, porque ustedes ven ese espacio. Porque gente laboriosa, ¿no? Sí, eso es aplaudir el trabajo de la mujer, esa entrega a ese espacio, porque puedes estar parado sobre oro. Cada que hablo me surgen otras preguntas y otras preguntas. ¿Puede terminar? Es que la pregunta que le quería hacer era, bueno, entonces en este ámbito de la gastronomía y todo eso, por lo general surgió con la mujer, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ahora el hombre ha tomado esa supremacía en el dominio? Porque si vemos nosotros, los grandes famosos y ustedes, ese es otro debate, que no quiero entrar. A eso no voy a entrar. Bueno, ya, respeto. No, porque sí puede ir a otros niveles, ¿no? El tema de la brecha, techo, o sea, no son temas que no, sí. No es muy fácil hablar en discusiones que no, esa no es la intención. Disculpe, ya. Continuemos. Entonces, decíamos que en el desarrollo de su actividad gastronómica ha incorporado también esos elementos ancestrales y elementos que son de una u otra manera como del área agrícola, del área campesina o montuvia de acá de nosotros. Y se genera un valor, se genera un sentido de pertenencia para la provincia, para la ciudad, para esos espacios, y se visibiliza. O sea, y también utilizan maní. Maní y en todo. Maní... Ese es como la identidad, ¿no? Los dicho siempre. Pero desde la academia, en cambio, se le dice también a los estudiantes, hay que ir no solamente a ese elemento, hay que explorar otros elementos. ¿Sí? Ahí tenemos docentes que trabajan buscando productos, el tomatillo, el moyuyo, otros ingredientes también para ver cómo se los puede integrar. ¿El moyuyo se lo integra la gastronomía? Se está probando, se está investigando. Y hablamos del cacao. Claro, es el estudio fitosanitario, ¿no? Sí. Para ver. En el cacao, los elementos. Yo tuve la oportunidad en Guayaquil de ver ciertos experimentos que estaban realizando con el cacao. Y yo manejo una asignatura que se llama Arte del Cacao y también por eso es interesante la salida, ¿no? Y de sacar el provecho no solamente a la semilla como tal, sino también a la cáscara, a los cacaos que quedan pequeños, enanos, también pueden transformarse, pueden ser comestibles, convertirlos en picles. Hay más provecho que se pueden sacar. Algo que me llamó la atención y lo admito, estaba en ignorancia. Mira, a esta edad, yo no me lo perdono. En uno de los podcasts también se hizo referencia a que el cacao era originario del Ecuador. Sí. Y del oriente ecuatoriano. Y yo decía, no, ¿qué va a creer el cacao? Y sí, y lo googleamos y todo, y efectivamente, ¿no? Y qué importante que es que esta información la conozcan nuestros jóvenes, que la conozcan nuestra población, y valoremos el tema del cacao. Imagínense, el cacao que ahora es el elemento universal, por decirlo. Ahora yo no le interrumpo. La experiencia en el Festival del Cacao que usted organizaron. Festival de Cacao. Lo que hubo en Chone, donde tuviste una exposición con tus alumnos. En Chone, no. Tuvimos, la temática de la convención científica que se celebró en la Universidad Técnica de Manabí en semanas anteriores. La línea fue el cacao. Se trajeron especialistas de fuera del país incluso, donde se compartió conocimientos, ¿no? Se trabajó aliados también con la prefectura, la academia y otras instituciones. Lo que recalca el compañero es lo que hacía el cacao hasta ahora, el origen, ya aquí por los yacimientos encontrados en el oriente, como bien lo dice él. Con los chicos que se trabajó distintas ponencias, se les pidió a los muchachos que visitaran ciertas parroquias, o que estudiaran primero ciertas parroquias y ver qué relevancia tiene el cacao dentro de esa parroquia. Y sabemos que actualmente tiene un valor elevado, mucha gente está sembrando cacao, tiene su relevancia en el territorio. Ahora aquí el reto de los estudiantes es que ellos conozcan el proceso, porque a lo mejor el campesino o el agricultor, el dueño de su hacienda, lo que hace de su finca es vender. ¿Y cuál fue la propuesta? Se realizaron varias. Se maneja el concepto de bean to bar.
No sé si lo conocen. No, Ya. explíquenos. El bean to bar es la transformación de la mazorca a esa barra de chocolate que se vende. ¿Sí? Entonces tocábamos el tema del emprendimiento. ¿Qué le pedimos a los chicos? Que desarrollen propuestas, ¿sí? De cacao de ese sector, porque no todo el cacao te va a saber igual. ¿Sí? Otro tema. Que transformen esa mazorca en una barra y le den un valor agregado. Y detrás de ese producto existe una historia. En la parroquia X es muy importante el cultivo de maracuyá, o a su vez se puede estar perdiendo. Y también se siembra el cacao. Entonces, que se genere un producto, sea bombones, tableta de chocolate, postres, el elemento que sea, y se integre a esa barra de chocolate esos ingredientes. Tal vez la maracuyá, el logo, el ingrediente que esté ahí. Y se generen propuestas. Claro, allá vendría a ver si son aceptables o no un mercado, pero se motivan a los estudiantes que estudien el territorio, que se vea lo que se tiene y se generen propuestas, que si pueden ser elevadas a un emprendimiento fuera el éxito. Cosa que ya tuvimos el semestre pasado, un caso de éxito con uno de los estudiantes también. ¿Habrá algún plato ya de salado, por decirlo así, que se pueda... El chocolate es muy versátil, el chocolate salado, dulce. ese criterio. Ya, puede ser una gracia, ¿no? A ver, explíquenos. No, ese criterio puede existir. A lo mejor en nuestra mente existe, concebimos solamente al chocolate en temas dulces. Helado, pasteles, Y postres. tal vez en su mente no ha pasado probar chocolate con camarón. Ya, por eso, mira. Y entonces, entre la propuesta que realizan los estudiantes, combinan claro. Esa mezcla de sabores. Sí, pero claro, es que uno lo ve como que choca. La próxima proposición, una invitación para Rubio, para mí, para hoy a degustar. Se deshidrata, los chicos deshidratan, buscan los elementos, se puede buscar un tema de maridaje, chocolate con ron, chocolate con vino, ¿sabes? También se presta para otras situaciones también el tema del chocolate. Sí, el tema del cacao. O sea, no es cerrarse solamente a temas dulces. Y el chocolate del cacao de aroma fino, que solamente se da en Manabí, que Es el café en sombra. Esa es una clasificación que se le da al cacao por mantener ciertas características. Que si no se hace bien el proceso se puede perder también, ¿no? Si no se dan por todo, solamente hinchones ese tipo, ¿no? Ya, es una definición que se le da por mantener cierta característica, una valoración. Si cumplió con los requisitos, define aroma. Porque también podemos tener un cacao excelente y en ese tueste, en ese fermento, se pierde la calidad, falla la trazabilidad. La Universidad Técnica de Manabí, la Facultad de Agronomía, incluso había localizado un gen especial para una variedad de cacao que resistiera en esa época el fenómeno del Niño, las inundaciones. En la Teodomira se perdió todo un cultivo, pero vieron por casualidad que unos genes, unas semillas de cacao, unas plantitas, sobrevivieron al fenómeno del Niño. Ya, he tenido un acercamiento con la Facultad de Agronomía en el campus Chone, en la Hacienda Los Pinos, si no me falla, en el centro de investigación que encuentra la UTM. Yeah. Tuve la oportunidad de conocerla hace un mes, no la conocía, soy sincero. Ahí hacen un queso riquísimo. Sí, ellos en la finca tenían cacao que se dice que tiene 100 años de antigüedad, es lo que me comentaban, tal vez tengan 70 o más. Y con ese cacao que crece ahí, generamos unas barras, las primeras barras de chocolate trabajadas. O sea, los árboles tienen esa antigüedad. Sí, entonces eso es un dato interesante. Ahora, ¿vive tanto un árbol de...? Sí, es que eso es... Hay barras de chocolate que, sin la historia, la denominación de origen de esa barra de chocolate, te dice, tiene 100 años de antigüedad esta planta, esa barra de chocolate se vende a precios que oscilan los $400, $300, una barra de chocolate pequeña. Si se maneja bien esa trazabilidad, esa historia, y se comprueba que es ese espacio. Debe ser como los animales que tienen pedigrí, también podríamos decir chocolate con pedigrí. Si se vendiera la historia, o más que vender la historia, si tuviera esa denominación de origen, se da esa pista de valor. Mucho el marketing, ¿no es cierto? Es el tema de marketing y la realidad, ¿no? Porque hay que ver también qué hacen, ver qué se hace en otras partes y ver cómo podemos transformarlo acá. Pero hablar de que tenemos cacao de 70, 100 años de antigüedad, es algo que se puede explotar.
a lo mejor alguien tiene su finca o hacienda con este producto y puede realizar un proceso de bean to bar, barra de chocolate premium, imagínate. Sí, cada 2 años esa barra es una propuesta de barra de chocolate con árboles de antigüedad. Es interesante. Sí. Siempre y cuando se mantenga esa trazabilidad y se genere un producto de calidad. Porque podemos tener el árbol con mejor cacao, pero si no le damos el proceso adecuado, se perdió también. No tosté, no fermenté bien, no hice bien el proceso de conchado y puedo perder ese trabajo, esa calidad de ese trabajo. Entonces, toda una mezcla de procesos y elementos. O sea, puedo tener oro, pero no sé qué es oro. Eso. Interesante, interesante. Retomemos nuevamente el tema nuestro, el tema de la gastronomía. ¿Qué tal si nos remontamos a la gastronomía ahora en época navideña? Exactamente. ¿Qué comían los manavitas antes de llegar al arroz, antes de llegar al pavo en la época de Navidad? ¿Qué comían? Algo de la historia de la gastronomía navideña. ¿Qué sería lo típico de la gastronomía manavita navideña? Porque esto del pavo no es nuestro, ¿no? No es, claro. No, pues Ni el arroz, que fue en 1930. Ni el relleno, el condumio, que yo lo preparo riquísimo, ¿cierto? A mí es preguntarle a ustedes, ¿qué comían cuando eran niños? Yo bueno, un pavo no, era pollo de pronto. El pollo sí, pero el pollo también lo traían los españoles. Pero el relleno es el condumio, el arroz ahí con mezclado, ese es lo que comían. Y el chocolate, y el chocolate de Pascua. El chocolate creo que sería un elemento que se mantendría, ¿no? Claro. Ah, ya, claro, sería el chocolate. Sí, el sabor de yuca. No, en mi círculo, bueno, tú eras más elitista en ese caso, tú comías. En mi círculo no. ¿No te gustaba la yuca? La torta de yuca era riquísima. Si me preguntas en la Navidad. Sí, tamborcito de yuca, envuelto en zapán. En zapán, claro. El pan de Pascua no es más comercial, son ya otra. Lo que pasa es que el pan de Pascua ahora es comercial, que viene con frutas confitadas, qué sé yo. Pero el pan de Pascua del que yo me acuerdo es el pan de Pascua de panadería, que te le ponía manjar adentro. Esa era la rosca de Navidad. No, pan de Pascua. Bueno, esa era lo que yo no con crema pastelera, sí. Claro, ahí sería revisar en su más a fondo, ¿no? Y más a fondo en ver cada espacio, porque cada no es lo mismo en determinado sector. Si me preguntan a mí, yo soy muy joven para publicarme en esa época de festividad. A mí llegaría un rompope. Son esos elementos que llegarían tal vez en las mistelas. Las mistelas, como hablábamos anteriormente. Mi abuelito me daba mistelas. ¿Cuál sería la propuesta gastronómica para la Navidad? Que salga un poquito de lo tradicional. Porque mira, nos encontramos con esto de que el ser humano es un ser de costumbres, ¿no es cierto? Pero cuando ya repites mucho en temas de gastronomía, ya calza como la repulsión. Entonces llega el momento en donde tenemos tantas fiestas, tenemos tantas cosas, que ya llega el momento en donde ya uno ya sale con el hastío al pavo, a este tipo de comidas. ¿Cuál sería la propuesta alternativa de una gastronomía que no nos sature en esta época de Navidad? Primero, yo creo que si vamos a la parte personal, yo aplaudo mucho el tema de cocinar en familia, que toda la familia esté involucrada al momento de realizar esa producción. Sí, yo me iría por esa parte de ahí. Más allá del pavo, más allá del cerdo, que vemos de esa manera. Yo a lo que es, a ese compartir, al estar alrededor de un espacio, de un fogón, de la cocina, de una parrilla, y que integra a toda la familia. Y si ves usando elementos de la campiña, no alejarme de esos elementos de la campiña. Si tengo yuca a la mano, trabajar con yuca. Si tengo maíz, hacer un dulce con el maíz. Entonces, usted no es muy partidario del tema de los condimentos y toda esta cuestión. No, mientras más natural, mejor. Yo soy... Qué bueno, me gusta eso. Mientras más natural, mejor. Y hacía referencia al arte, al arte de que tiene la... de nuestras madres, de nuestras abuelas trabajando en el campo, cocinando con pocos elementos y tener ese sabor, ese detalle. Sí, por eso era que yo decía que es un arte. Bueno, el arte es el oficio y bueno, es algo cuando también... Escúcheme. Vamos con el ceviche de pescado. Yeah. Usted ve
tantos locales en Puerto Viejo, en Manta, en Jipijapa, y es el ceviche de pescado que tiene los mismos elementos, tiene pescado, cebolla, bueno, en uno tiene manito, pero no todos tienen el mismo sabor, no todos tienen la misma textura, no todos tienen la misma presentación. No, claro, ¿Es o no era un arte entonces? es una capacidad innovadora con los elementos que tenemos Porque son los mismos elementos. No, tenemos ceviche también en la Amazonía. Perfecto. Sí, son los elementos. Bueno, ya si vamos a otro lado, porque por ejemplo en Guayas que le ponen maíz tostado, bueno, ya esos son elementos que no son propios de nuestro. No con esto estoy diciendo de que el ceviche sea originario del Ecuador ni de Manabí, porque ese sería otro debate. Según Libertad es distinto. Oye, según Libertad Regalado, ceviche es originario de Ecuador y de Manabí. Por la palabra ceviche, incluso en Jipijapa decía Libertad que ella encontró en San Can personas que se llamaban Juan Ceviche, como apellido. Bueno, según la historia, todo es peruano. Todo ichi, solamente en Manabí, esa terminología no lo tiene el Perú. Pero si te pones a revisar, a lo mejor cae en otra parte del mundo. ¿De dónde es el limón? ¿De dónde viene el limón? ¿De dónde viene el limón? Claro. ¿De dónde viene el limón? ¿De dónde viene el limón? ¿De dónde viene? De Asia. De Asia. Por allá. Entonces no. Hay temas Libertad Regalado con su libro. que es mejor como que Claro. todos los especialistas ven. El limón es el elemento. Se puede imaginar Uno de los elementos esenciales. un ceviche sin limón. Claro, porque es que el limón es el que lo curte. Pues, mejor no toquemos ese tema, mantengamos la cuestión. Hay cosas que sí lleva yuquita como lo hacen los peruanos, porque eso es nuestro, lleva camote, pero ese es el desarrollado, pues. No, el ceviche peruano tiene un poquito de camote, un poquito de yuca. Sí, ¿no? El ají está muy presente ahí dentro de la receta, va subiendo el picor, va bajando, va siendo más picante, son otra. Y aquí en Manabí tenemos dos clases de ceviche. Por ejemplo, ustedes en Manta no comen para nada el picudo, porque es un pez carroñero. Pero ustedes utilizan más otra variedad de pescado. Solo tenemos un tipo de ceviche. Para mí hay un montón, ¿no? Porque como decía el compañero, el socio Casier, o sea, uno hace de manera, otra forma, son los elementos que están. O sea, y se sabe que nos han cuestionado a nivel internacional que nosotros acá en Manabí le ponemos el ketchup, la salsa de tomate al ceviche. No me gusta la salsa de tomate en el ceviche. Pero mucha gente le gusta. Entonces, otro elemento, o sea, por eso. Inclusive hay locales en donde es el tomate, sí es nuestro. El tomate como oriente. O sea, sí, pero no la salsa de tomate. Pero mi abuelita lo hacía el tomate rallado y le hacía la base, como ahora le llaman cóctel de camarones, que es a base de jugo de tomate natural. Y el ceviche que hacen en Salinas, por ejemplo. Que hay un mercado de ceviches en Salinas, no sé si se han visitado. Sí. Y la base es la que fue alcaldesa por el PRE, la dueña del local, la Juanita se llamaba. Ya, bueno. Es la salsa del tomate, la base de todo. Que allá son cada quien como su técnica, con los elementos que tienen, desarrollan sus recetas y hacen su propuesta. Y son buenísimos. Sí. Para gustos, sabores, los colores y los elementos que tenemos a la mano. Yo te menciono porque más te conozco que Jesús. Puedo decirte Johnny. No, ya, perfecto. Johnny Jesús. Johnny Jesús. Ya. Totalmente manavita. Johnny, ¿qué te motivó en estudiar y a meterte en el mundo apasionante de la gastronomía? Yo lo vi desde la óptica. Mi bachillerato fue en turismo. Estudié turismo. ¿Bachillerato en turismo dónde? ¿En Manta? No, en otra provincia. Hice el bachillerato en comercialización turística. Y se tuvo la oportunidad de ver ciertos espacios. Parte turística y la parte gastronómica, el tema del servicio. Más que por la parte gastronómica. Y ahí vino la motivación. Sí, fue ese entorno, ¿no? El trabajo bajo presión, el servir, ¿sí? Porque primero, tanto turismo como gastronomía son profesiones de vocación de servicio, ¿sí? Son de servicio. Y fue algo que me llamó mucho la atención. Yo estudié en Riobamba, en Las Poch. Antes no teníamos gastronomía en la costa o en el sector público. O sea, que estudiar gastronomía tenías que buscar una universidad privada y en este caso se dio la oportunidad de los exámenes antes de la CNC, que era un poco
creo que es más complejo acceder a un cupo, alguien de la costa hacia la sierra era más la lucha. Entonces, cuando se dio esta oportunidad, con el apoyo de mis padres en ese tiempo, se fue dando la motivación, se conocieron ciertos entornos, se tuvo la posibilidad de conocer restaurantes, hoteles, conocer un poco de gastronomía local, del sector internacional desde la perspectiva de los docentes. Y llevar eso. Ahora, actualmente tengo la oportunidad de ser docente aquí en la Universidad Técnica de Manabí y se apoya desde la formación que se tiene, la experiencia que se van adquiriendo. No creo que tenga una alta experiencia, pero sí se hace lo mejor. Hay que trabajar siempre también desde la parte del servicio. Hay muchos problemas relacionados a la gastronomía. Hablamos del tema de la salud, el tema de seguridad alimentaria. Sí. La gastronomía, el tema nutricional, hay varias cosas. No es solamente el emplatar, el tema de trabajar con arte y hacerlo ver bonito y que sepa rico. Va más allá. Hablábamos del tema de desarrollo de las comunidades, el desarrollo de usar la gastronomía como elemento de desarrollo para un determinado lugar. No lo veo solamente, Jesús, ¿te gusta cocinar? Yo no lo veo de esa forma. Hay que ver la gastronomía desde la posibilidad de emprender, de generar emprendimiento, generar fuentes de trabajo que hablábamos de aquí anteriormente. Desde la gastronomía como elemento de desarrollo de un espacio, de un sector. Ve a la gastronomía como una bandera, de este elemento me representa, ojalá cocinamos con esto y llevar eso y transformarlo. O sea, ahí depende del que lo veamos, ¿verdad? Y es muy interesante. He estudiado gastronomía y turismo. Y por eso tengo tal vez esa forma de verlo. Porque y es un intercambio de saberes, ¿no? Hablamos Hablamos de agronomía, de agroindustrial en Chone, de los químicos en control de calidad. Hablamos de lo comentaba, de la trazabilidad. Nutricionistas. He escuchado comentarios que dicen, bueno, el gastrónomo solo debe seguir, ¿para qué estudiar gastronomía si solo es seguir una receta y ya está? Y no es así. No es así. Es un arte, no sé. Y más un arte, es un respeto a los elementos que vienen detrás. Sí. Viene el trabajo de la persona del campo con ese producto que está generando, el huerto. Viene el respeto a esas manos, todo ese trabajo que está ahí. Y ahora darle ese valor, transformarlo y convertirlo. Y detrás de eso viene un montón de cosas. ¿Cuál es el plato insigne de Jesús Mendoza? Si me dices insignia, ¿qué hago en mi Lo casa? mejor que haces. En mi casa, Lo que a mí me siente, mi bandera. siento comiendo carne en una parrillada para mi familia. O cosas que suelo hacer en mi casa es algún tipo de pasta. Porque hablábamos de integrar a la familia. Yo comentaba ese espacio. Yo tengo una mala experiencia con eso. Para mí es mi hija, mi hijo haciendo la masa. La masa ¿Ya preparan ustedes la masa? Ellos preparando, mi hija de 13 años, mi hijo de 5 años, trabajando con los elementos que tenemos. Tenemos camarón, calamar aquí en playa. Con eso hagamos una pasta con marisco con nuestros ingredientes. Y eso podemos comer tranquilamente en una Navidad, se me dice. Para mí, porque está esa ¿Ustedes fabrican la pasta? La hago desde cero y uso mis ingredientes. Si da para eso la fecha. O el espacio. A mí me encantan las pastas, yo hago pasta en mi casa, pero todos dicen que le sale mal. Me queda muy bien. Pero el relleno le queda exquisito. A mí me gusta. Por eso es que yo considero que es un arte. La última vez que hicimos algo en familia fueron tamales. Hagamos los tamales. ¿Tamales es lo mismo que hay acá? No. A ver, yo tengo el tamal y me refiero al tamal, al bollo, al que llaman bollos. Fue eso, ¿no? Y con mi hijo. En Japón lo hacen de arroz. De arroz. Anda, esa es la yaca de arroz que la hacen. Usamos camarón ese día. Recuerdo que con mi hijo, él hizo me ayudó a rayar, hizo una parte de la producción y dije, hagamos este elemento, se lo desbarató. ¿A su esposa también le gusta la gastronomía? Le llamo cocina. O sea, sí cocina, a cuestiones más que ella dice que ve un grado de dificultad, se aleja. Más bien mi hijo, mi hija se integran a esa parte, y ahí pequeñito. Por esa parte. Por eso no es que yo no veo que en Navidad debo consumir esto. En Navidad, mientras seamos todos parte de esa producción, estamos. Sí. Interesante. Julio, para terminar. Yo muy agradecido y ya mismo
Estamos a pocas horas del simposio donde va Johnny a presentarnos su ponencia como de investigación y esta relación que tengamos de la Academia Manavita, la técnica, el ICSO, la San Gregorio, la Católica, todo para estudiar nuestra interculturalidad. Y dentro de nuestra interculturalidad está la gastronomía, nuestras bebidas, nuestra historia, que no puede saber nuestros saberes, ¿no? Y el intercambio de los saberes es horizontal. Entra todo, los economistas, los de turismo, y sobre todo la diversidad, ¿no? La diversidad es única, es única. Y puede ser una salvación para Manabí, para proyectarse el turismo cultural gastronómico sería, y no es que le quiero hacer propaganda a Leonardo Orlando, pero me parece que muy bien Leonardo está manejando el tema muy bien. Y también la alcaldía de Puerto Viejo, desde la época de Agustín Casanova, y que Javier Pincay también ha sostenido con su director Jorge Soledipa Sabando, Suárez, perdón. Jorge Soledipa Suárez tiene muchos proyectos que están ejecutando y haciendo de que Manabí, que Puerto Viejo sea un referente en la interculturalidad. Y algo se había conseguido, a ver, algo se había conseguido de reconocimiento de Puerto Viejo gastronómico. O sea, exactamente. Interesante. Y eso es con el alcalde actual. Sí, pero lo dejó iniciado, tengo que decir la verdad, el ingeniero Agustín Casanova. Eso es importante, que un Javier Pincay lo conocía porque él era concejal. Tenía 8 años de concejal. No, es que muchas veces hay ese egoísmo de que tratar de apagar lo que el otro hizo para brillar, o sea, apagar la luz de otros para brillar por sí solo. Pero Pincay lo ha continuado y en algunos aspectos lo ha superado. Me parece bien. Lo interesante es que hay un interés de la estructura. Y la Universidad Técnica Santiago Quiroz está haciendo historia, ¿no? Claro, pero también empezó con el rector anterior. Sí, Vicente Vélez indiscutiblemente. Y usted que también hizo. Claro, nosotros hicimos turismo también un tiempo y todo. Bien, entonces, para finalizar, a lo que hacemos con todos los invitados, darles un detalle para que se acuerden cuando estén tomando el chocolate del cacao ecuatoriano. O el café Manavita, aunque es arábico. Felicidades y muchas gracias. Y para finalizar, ¿algún mensaje? Primero, gracias por el espacio. Espero compartir nuevamente este espacio con ustedes. En la gastronomía hay bastante que hacer. Hay mucho que hacer. Hay un interés creciente, tanto de la academia, tanto del sector público también. Si se estudia, se decide hacer esto, elegimos sea la carrera que sea, hablábamos también del tema de emprender o de desarrollar un sector en un espacio. Hay que ver la academia desde ese punto también. De generar plazas de empleo, desarrollar lo que estudie, lo que investigue, lo que haga, que sea para el desarrollo de mi comunidad y localidad. Si lo hacemos desde ese sentir, estamos bien, más que una bandera u otra. Ese es el mensaje de Jesús Mendoza, docente del Departamento de Gastronomía y Turismo de la Universidad Técnica de Manabí. Le agradecemos mucho el habernos dedicado este tiempo y, bueno, el compromiso de continuar, porque de verdad que se nos abrió el apetito a todos y también a nuestros amigos que están en las redes sociales, y el compromiso de seguir tocando estos temas de interés colectivo. Y para terminar, una última pregunta, y yo sé desde que todavía hay tiempo. ¿Qué está pasando con la juventud actual, con los adolescentes actuales que rechazan la comida típica de Manabí? Veía yo, por ejemplo, en los restaurantes de acá de Manabí, los restaurantes que venden comida típica manabita, usted ve que la población que va allí, poquísima de jóvenes, más es de personas adultas y adultos mayores. ¿A qué atribuimos eso? Yo me iría si me llega un bachiller, creo que la formación va desde la casa. Si se va perdiendo eso, si no está dentro de nuestra dieta, tal vez el estilo de vida que llevamos muy acelerado, muy rápido, hace que consumamos ciertas cosas. Todas esas comidas chatarras que son las que están invadiendo. Las redes sociales tienen que ver allí mucho, ¿no? Sí, pero aquí hay otro proceso. Yo veo, es interesante ver un bolón verde o estas recetas aparecer ya también en la industria, ¿no? Que van un pan de yuca procesado.
no muy procesado, porque sí, Sí, es o sea, natural. si llegar a percha, también tienes la opción ahí. Entonces, tal vez esa parte. Y más que se esté perdiendo, yo creo que hay un interés creciente. Hay un interés. O sea, Ya. hay bastante. Yo lo percibo entonces Sí, entonces, equivocadamente. o sea, yo lo veo que hay un interés porque tenemos carreras de gastronomía que se abren en varios espacios y tiene mucha acogida. Entonces, hay un interés. Que esos estudiantes, esos jóvenes que están ahí, No, pero yo decía era la gastronomía manabita, la ancestral. y hay que generar la pertinencia. Si estamos en este sector, nosotros tenemos en la malla de gastronomía 3 materias que creo que son importantísimas. Haga una investigación con sus estudiantes. Haga una pequeña encuesta. ¿Qué es lo que... Coja nomás el caldo de gallina criolla. ¿Quiénes son los que lo piden en los pedidos que hacen en los restaurantes? Mira, yo te digo, para cerrar Por grupos etarios. para cerrar la pregunta que me hacías, y te digo, no es que sea promoción a la carrera, pero sí aprovechemos el espacio, promoción para la carrera. Hay una malla donde vemos una materia que es barismo, trabajamos con café. Ya. Hay una materia que trabajamos como arte del cacao. Hay una materia que se encuentra en 8º nivel, que es específicamente para gastronomía manabita. Uh-huh. Y nuestra vicedecana, la maestra Fernanda, dicta esa materia y integra a los estudiantes que se gradúan y la ven un último nivel para que esa gastronomía que tenemos sea llevada a propuestas. Qué bueno, propuestas ya. Qué bueno. No, yo digo es el consumo ya del común, de la gente. Este estilo de vida que tenemos tan rápido. Eso es el estilo de vida rápido que tenemos. Hay que trabajar mucho. Podemos buscar nuestras propuestas gastronómicas de forma también acelerada. Hacerle hamburguesa de gallina criolla. La muy buena. Hay ciertos momentos, integrarlos si logramos esa formulación fuera perfecto. Claro, o sea, sí. algún tipo de solución. Listo. Gracias a todos nuestros amigos y nos volveremos a ver la próxima semana con un tema distinto, un tema de interés, un tema para ustedes. Muchas gracias. ICSU Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.